Este amor recién nacido en nuestro amanecer, conservar en mi alma la certeza de que Dios bendijo nuestro andar. No debate o tribulaciones pesas que me impidan revivir y siempre renovar la primera dulce primavera que quisiera volver a comenzar. Renovar su brillo y su belleza de primer amor, multiplicar y brindar mucho más de lo que ofrezco. Oh Dios, que me ama sin parar, un amor que nunca se desgasta, así es a mí por siempre amar. Yo sé que Jesús restaurará las cosas si Él controla nuestro corazón, si vencemos el pasado, todo lo que lastimó, continuando hacia el mañana a la disolución. Quiero renovar aquellos votos, los que prometí en el altar, y aunque pase el tiempo nunca olvides que yo siempre te amaré y nunca olvidaré. Dulce primavera que quisiera volver a comenzar, ay, revelar su brillo y su belleza y el primer amor multiplicar y brindar mucho más de lo que ofrezco. Como Dios que me ama sin parar, con un amor que nunca se desgasta, así quiero aquí por siempre Buenas tardes, feliz sábado. Es un honor y un privilegio para un servidor estar en esta casa de oración, junto con este lindo pueblo que hoy, en este día sábado, en este día santo, nos reunimos juntos como familia, como hijos de Dios, hijas de Dios, dándole
que nosotros experimentamos la jornada de la vida. De verdad que es un placer para mí estar aquí con ustedes una vez más, ya que tuve el privilegio de estar con esta linda iglesia una vez cuando nosotros nos mudamos de Hawái, hace ya 7 años atrás. Tuve el privilegio de tener la primera semana de oración aquí en Miami, en la iglesia de Hialeah. Y de verdad que fue una linda experiencia compartir con los miembros de esta linda iglesia, compartir con los miembros de la familia, ¿no es cierto? También, además de pasar un lindo tiempo, también pasé uno de los momentos más difíciles con la iglesia de Hialeah, ya que yo recuerdo cuando nosotros llegamos de Hawái, una de las razones que nosotros nos mudamos de Hawái para acá, para Miami, fue para jugar pelota, porque a mí me encanta la pelota. Y yo recuerdo que con la fiebre que tenía, una de las primeras cosas que yo hice fue firmar con un equipo de las iglesias y jugar pelota en la liga de las iglesias adventistas. Y yo recuerdo que un día, jugando con una iglesia de Hialeah, pues corriendo en las bases, yo escucho un ¡pap! Y fue el tendón de Aquiles que se rompió, se separó por completo, 7 centímetros. Y ahí fue que se acabó mi carrera de béisbol. Pero la iglesia, el equipo de Hialeah, ¿verdad? Se portó tan bien conmigo, imagínense. Me cuidaron mucho y de verdad que agradezco mucho a la iglesia de Hialeah. Bueno, hermanos, hemos llegado en el momento de compartir la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. De verdad que me siento un poquito nervioso, ya que el mensaje de esta tarde y de la tardecita, a las 4 de la tarde, donde estaremos teniendo un seminario de familia, un seminario de matrimonios, un seminario de parejas, ¿verdad?, de relación. Vamos entonces a tocar con la parte práctica, ¿verdad?, del mensaje que tenemos para la familia en este día. Quiero dar de claro que el mensaje de esta mañana, de esta tarde, es un mensaje bíblico y que la parte práctica viene ya tarde, para que no haya entendimiento, hermano, o malentendido, hermano Herbert, ¿ok? Para que estemos bien en eso. Pero el mensaje de esta tarde, a las 4 de la tarde, va a ser muy lindo y va a ser esencial para cada pareja, para cada familia, para cada matrimonio de esta iglesia. Y les invito a que también inviten a otros miembros de nuestras iglesias, a vecinos, a familiares, para que entonces nos encontremos aquí a las 4 de la tarde, hoy, donde vamos a dialogar, ¿verdad? Porque es un diálogo de la familia, vamos a dialogar del matrimonio, de las relaciones de padres e hijos, vamos a tener un diálogo práctico con cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A las 4 de la tarde, ¿verdad? Nos reunimos aquí. Ahora, al abrir, hermanos, la palabra de Dios, inclinemos nuestros rostros para la oración. Querido Dios que estás en los cielos, en estos momentos tu pueblo se reúne en este santo lugar, en este santo día de reposo, buscando, Dios, de tu presencia. Hemos venido, Dios, con corazones abiertos, hemos venido con mentes dispuestas para recibir, oh Dios, tu palabra. Y en esta mañana pido que tu presencia esté aquí. Y, oh Dios, que este mensaje sea tu mensaje y no el mío, que sean tus palabras y no mis palabras, oh Dios. Y que en esta tarde quites de mí cualquier pensamiento negativo, que quites de mí cualquier palabra secular y que te presente en esta tarde a ti y solamente a ti. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar el mensaje de esta tarde con una carta. Y es una carta de renuncia. Ahora, no es una carta de renuncia mía, no es una carta de renuncia, ¿verdad?, de mi trabajo en el hospital de Baptist o como pastor, pero es una carta de renuncia. Y quiero compartirla con ustedes porque pienso que esta carta
mensaje que vamos a estar discutiendo durante este día. Esta carta para mí es una carta relevante y quiero compartirla con ustedes. Y dice así, es una carta de renuncia a ser adulto. Dice así, por la presente, presento mi renuncia a ser adulto. He decidido aceptar las responsabilidades de tener 10 años otra vez. Quiero ir a McDonald's y pensar que es un restaurante de 5 estrellas. Quiero navegar con barquitos de papel en el agua y quiero hacer anillos tirando piedras en el agua. Quiero pensar que los M&M's son mejores que el dinero porque después de todo se pueden comer. Quiero tener receso y pintar con acuarelas durante mis clases. Quiero salir cómodamente de mi casa sin preocuparme cómo luce mi cabello. Quiero salir de mi casa y solamente pensar en divertirme y en pasar tiempo bueno. Quiero salir durante los días de verano y quiero jugar y sentarme bajo un árbol de mango y allí disfrutar de la tarde. Quiero regresar a los tiempos cuando la vida era simple. Quiero abrazar a mis padres todos los días y enjugar mis lágrimas en sus hombros. Quiero tener a mi mamá y a mi papá, los quiero tener cerca. Quiero regresar a los tiempos donde la vida era simple, donde todo lo que importaba eran los colores, las tablas de sumar y los cuentos de hadas, porque lo demás no me importaba después de todo, no me importaba, no tenía significado para mí. Quiero volver a los tiempos simples otra vez, cuando todo lo que sabía era ser feliz y no sabía las cosas que debían preocuparme o molestarme. Quiero pensar que el mundo era justo, que el mundo era honesto y bueno. Quiero pensar que todo es posible. En algún lugar de mi niñez, de mi juventud, maduré y aprendí demasiado. Aprendí de armas nucleares, de guerras, prejuicios, pobreza, hambre, de niños abusados. Aprendí sobre las mentiras, matrimonios infelices, del sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la pérdida de seres amados. Aprendí que tienes que luchar en la vida. Aprendí de un mundo donde los niños sabían cómo matar y lo hacían. Aprendí de un mundo donde papá y mamá se iban a la guerra y cuando regresaban solamente era para no tener casa y para hogares destruidos. Quiero alejarme de las complejidades de la vida y excitarme nuevamente por las cosas simples y pequeñas. Quiero regresar a los días en que la música era limpia y sana. Y no era para promover el sexo, no era para promover las guerras, no era para promover la violencia. Quiero caminar de nuevo en la playa pensando solamente en la arena entre mis pies. Pasar las tardes subiendo árboles, montando bicicleta, jugando pelota. No preocuparme por tiempos difíciles, por las deudas. No quiero preocuparme por la enfermedad, por buscar dinero para arreglar el carro, para conseguir dinero donde no hay. Quiero vivir la vida simple otra vez. No quiero que mis días consistan en computadoras rotas. No quiero que mis días consistan en tratar de conseguir dinero para sobrevivir el mes. Quiero creer una vez más en el poder de la sonrisa, del abrazo, en el apretón de manos, en la palabra dulce, en la verdad, en la justicia, en la paz, en sueños y en la imaginación. Quiero volver una vez más a cuando tenía 10 años. Quiero ir a la playa y quiero hacer ángeles en la arena. Quiero volver a cuando tenía 10 años. ¿Cuánto nos gustaría, verdad, quizás volver a esos tiempos de inocencia? No solamente jugábamos, ¿verdad? Disfrutábamos, no nos preocupábamos por nada. Creo que quizás a todos nosotros. Sin embargo, como dice la carta, llega un tiempo donde todo cambia, ¿no es cierto? Escuchamos en la carta donde decía que en algún tiempo en nuestra juventud, ¿verdad? Nosotros aprendimos más de lo que deberíamos. Y yo no sé si ustedes, este es algo mío, pero no sé si ustedes sufren de lo que yo sufro. Y es que muchas
Yo recuerdo que cuando yo pensaba que había escuchado ya todo lo más malo, todo lo más pervertido, cuando yo pensaba que había escuchado las historias más negativas del mundo, ¿verdad? El próximo caso, la próxima historia, las próximas personas eran aún peores. Algo pasa. Cuando vivíamos en Los Ángeles, como estaba enseñando en la Universidad de Gamarita, también serví de capitán en la policía de Los Ángeles. Y yo recuerdo, hermanos míos, personas que se mataron, se suicidaron al frente mío. ¿Por qué leo esta historia? ¿Por qué leo esta carta? ¿Para solamente describir el mundo en que vivimos? También leo esta carta para que nosotros sepamos no solamente la realidad del mundo en que vivimos, pero la razón principal es para esforzarnos, para retarnos a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, retarnos a cambiar el mundo para un mundo mejor. Como pastor para mí, la vocación, el llamado es doble. Número uno, predicar el evangelio eterno de Cristo Jesús, las buenas nuevas. Pero número dos, hermanos míos, y esto no solamente es mío, esto es lo que yo quiero también enfatizar para cada uno de ustedes, porque número dos, aunque nosotros vivimos en un mundo imperfecto, aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, aunque vivimos en un mundo que no va a ser perfecto hasta que Cristo venga, eso no significa que nosotros tengamos la responsabilidad de cambiar este mundo hacia un mundo mejor, de tratar de llegar a esa perfección, aunque no lleguemos hasta que Cristo venga. Y ese es el tema de esta mañana. Es un tema de desesperación y de falta de esperanza en un contexto negativo, encontrar un mensaje de esperanza. Quiero invitarlos a que vayan conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Allí encontramos nosotros una de las visiones más dramáticas y poderosas por uno de los profetas más dramáticos del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 37, vamos a comenzar en el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, este es Ezequiel hablando, y su espíritu me llevó y me colocó ¿dónde, hermanos míos? ¿A dónde? ¿Qué trae el versículo? Me colocó en un valle de huesos, lleno de huesos, y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle y que estaban completamente secos. Y versículo 3, y me dijo, ahora Dios hablando de Ezequiel, y me dijo, hijo del hombre, ¿pueden estos huesos qué? ¿Pueden estos huesos vivir? Ahora, aquí también lo que está pasando aquí. Hijo del hombre, pregunta Dios, ¿pueden estos huesos vivir? Ahora, una fe pesimista, viendo los huesos, ¿qué dice? Claro que no, ¿verdad? Una fe optimista, ¿qué dice? Claro que sí. Sin embargo, oigan bien lo que respondió el apóstol, lo que respondió el profeta Ezequiel. Ezequiel dijo cuando le preguntaron, hijo del hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Yo le contesté, oh Señor omnipotente, ¿qué? ¿Ah? Oye, no está conmigo, hermano mío, no está conmigo. Oh Señor omnipotente, solamente tú sabes. Ahí está una fe basada en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros tenemos fe, pero la fe de nosotros es basada en nuestro deseo, en lo que nosotros queremos. Cuando en realidad debemos cambiar y no vivir en nuestro contexto, sino vivir en el contexto de
Cuando nosotros ponemos nuestra vista en Dios y ponemos nuestra vida en el contexto de Dios, comenzamos a ver las cosas de acuerdo a Dios. Una vida vivida en contexto de Dios. Y eso fue lo que respondió Ezequiel. Oh Dios omnipotente, solamente tú sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ¿qué? Y vivirán. Hermanos míos, el mensaje de este día es un mensaje de la falta de esperanza. Es un mensaje de desesperación. Porque después de todo, ¿dónde se puede encontrar esperanza en un valle de huesos secos? Imagínense ustedes, huesos no solamente secos, huesos destruidos, huesos desconectados. Y dice la palabra de Dios que eran muchos huesos en el valle y estaban secos en gran manera. ¿Dónde podemos nosotros encontrar esperanza en un valle lleno de huesos secos? Sin embargo, es ahí mismo, en ese valle de huesos secos, donde esa pregunta de vida y muerte, esa pregunta de desesperación y esperanza viene de los labios de Dios. Entonces, el mensaje de esta mañana es un mensaje entonces de esperanza que viene en forma de una pesadilla por medio de visión dada a Ezequiel. El punto del mensaje, ¿me están escuchando? El punto del mensaje es este. Si huesos secos pueden vivir, un mundo muerto puede resucitar. Hay esperanza para este mundo. Es verdad que este mundo está lleno de problemas y dificultades. Hay enfermedad, hay dolor, hay violencia, hay crimen, hay muerte. Pero si huesos secos pueden vivir, un mundo muerto puede resucitar. Y oigan bien, hermanos míos, en momentos de desesperación, de dolor, de crisis, ahí es que la fe y la esperanza florecen, ¿no es cierto? La única opción que hay es ser fuerte. Cuando la única opción para sobrevivir es agarrarnos de los brazos de Dios. Yo recuerdo cuando murió mi abuelita, mi mamá siempre decía, yo no sé cómo voy a vivir. Yo no sé cómo voy a sobrevivir. Sin embargo, cuando ella se paró en la iglesia, allá en Eagle Park, ella dice, Dios da cierta fuerza que nunca antes nosotros sabíamos de ella. ¿Cierto o falso? Aquí hay personas, me imagino, que saben lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Personas que han pasado por situaciones negativas, que han perdido un ser querido, que han perdido una madre, que han perdido un padre, que han perdido un ser amado. Personas que quizás ahora mismo están pasando por una enfermedad. Y la única manera de sobrevivir, ¿no es cierto?, es agarrarse de los brazos de Dios. ¿Quién era Ezequiel? ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un hombre, un sacerdote judío que, siguiendo los pasos de su padre, que también era sacerdote, se convirtió en sacerdote. Ezequiel
Dejar su lengua, dejar su familia, dejar su contexto, dejar su mundo y ser llevado a un mundo desconocido. Y así fue. Ezequiel en el año 583 antes de Cristo fue llevado de Jerusalén a Babilonia con un grupo de personas. Y esa gente, imagínense ustedes, esa gente pensaba, yo no sé por qué. Sin embargo, tomó una poderosa visión, una visión que por falta de tiempo vamos a leerla, pero se encuentra en Ezequiel capítulo 1. Una visión donde es dada a Ezequiel. Y en esa visión Ezequiel ve una carroza. Y esa carroza era guiada por alas. Y debajo de las alas habían otras alas más. Esa carroza era guiada por una bestia con 4 cabezas. Y las ruedas de la carroza eran muy interesantes porque también habían ruedas dentro de las ruedas. Ahora, ¿qué significaba esta visión? Esta visión significaba que Dios no es un Dios de límites. Las 4 cabezas significaban inteligencia, significaban sabiduría, significaba courage o coraje, significaba poder. Y las ruedas que estaban dentro de las ruedas significaban el total movimiento y libertad de Dios. Tomó esta visión para que ellos pudieran ver, para que ellos llegaran a la conclusión de que Dios no era un Dios limitado, que cuando Dios quiere moverse, se mueve. Tomó esta poderosa visión para que ellos vieran que cuando ellos estaban viajando y deprimidos, cuando ellos estaban yendo, imagínense ustedes, muchos de ellos de la nobleza a la esclavitud, Dios estaba con ellos. Que Dios se mueve y actúa de acuerdo a como Él quiera. Que Dios no está atado a circunstancias humanas. Que Dios es más grande que las circunstancias de este mundo. Que Dios es más grande que los problemas de esta sociedad. Que Dios se mueve y Él va donde Él quiera, porque Él es todopoderoso. Que Él es un Dios de poder, de grandeza, Él es un Dios que es un Dios de propósito y no está atado a circunstancias humanas. Ahora, hermanos míos, la pregunta en esta tarde es, ¿será nuestra fe lo suficientemente fuerte para reconocer que Dios está con nosotros donde nosotros estemos? Que no importa las circunstancias en que nosotros nos encontremos, que no importa por los problemas que estemos pasando, que no importa los errores que hemos cometido, que Dios está con nosotros. ¿Será nuestra fe lo suficientemente fuerte cuando nosotros salgamos de estas murallas, de estas paredes familiares, al mundo afuera, que Dios va con nosotros también? Que Dios va con nosotros a Babilonia. ¿Será nuestra fe lo suficientemente fuerte? El tema de esta mañana, ¿verdad? El tema de este día es un tema de familia, ¿no es cierto? Pero déjenme decir una cosa. La familia, no importa que sea de la iglesia, vive en contexto de este mundo, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? Las influencias de este mundo están en la familia también. Y tenemos que tener cuidado. El mensaje mío de esta mañana no es un mensaje de cómo nosotros podemos proteger a nuestra familia de los problemas y las dificultades de las influencias del mundo, ¿no es? El mensaje es cómo nosotros podemos fortalecer a nuestros hijos, cómo podemos fortalecer nuestros matrimonios para enfrentar el mundo en que nosotros vivimos. ¿Será lo suficientemente fuerte también nuestra fe? Porque después de todo, mucha gente piensa que la religión es solamente vivida en la iglesia.
piensa que la religión es solamente un día a la semana, ¿no es cierto? ¿Conocen gente así? Que la religión está basada en cierto tipo de dieta que llevamos. Que la religión tiene que ver con cierto estilo de vida. Hermanos míos, la religión es más grande que todo eso. Dios es más grande que todo eso. Y fue en ese contexto que el pueblo de Israel reconoció el poder de Dios. Que Dios es más grande que la religión. Que Dios es más grande que el día. Que Dios es más grande que la iglesia. Que Dios es más grande que Jerusalén. Que Dios está en cualquier lugar. Que Dios actúa de cualquier manera que Él quiera. Que el tiempo de Dios es diferente de nosotros. Que Dios es más grande que las circunstancias en que nosotros vivimos. Porque déjame decir una cosa, es muy fácil, ¿verdad? ¿No es cierto? Es muy fácil venir a la iglesia, ¿verdad? Y cantar, y es muy fácil venir a la iglesia y leer la Biblia, ¿verdad? Tomar parte en la santidad de la iglesia. Es muy fácil estar agarrado de la mano de Dios cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van tan bien? Porque déjenme decirles, es difícil cantar, es difícil leer la Biblia cuando nosotros, al igual que José, nos encontramos en el fondo del mar entero, ¿no es cierto? Cuando es difícil poder ver los ojos de Dios, cuando es difícil ver la mano de Dios, es difícil. Sin embargo, nosotros, ahí que viene la fe, ahí es que viene la fe. Ahí es que nosotros entonces debemos tomar, ¿verdad? Como Moisés, recuerdan en el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11, cuando Moisés fue o se mantuvo viendo a aquel que era como invisible. Y fue allí. Imagínense ustedes, Ezequiel, por muchos años, predicó en medio de la prosperidad, de las riquezas de Jerusalén. Ezequiel por muchos años, al igual que Jeremías también, en ese mismo tiempo, predicaron consecuencias. En medio de la riqueza, predicaron juicio. En medio de toda aquella aparente paz, ellos predicaron justicia divina. Y cuando todo eso pasó, cuando vino Nabucodonosor y rodeó a Jerusalén, tomó esclavos, tomó posesión de Jerusalén y llevó a esos esclavos a Babilonia. Por 5 años Ezequiel se sentó con el pueblo. Por 5 años Ezequiel lloró con el pueblo. Por 5 años Ezequiel compartió el dolor y el sufrimiento. Y cada vez que yo hablo de esto, yo recuerdo cuando yo venía a Miami de vacaciones en los 80, yo recuerdo cómo yo veía allí en la pequeña Habana, ¿no es cierto? Cómo tú veías los viejitos, la gente mayor, jugando dominó y hablando, ¿verdad?, de los tiempos pasados. Hablando de la política, de la cultura, de cómo eran las cosas. Y yo me imagino a Ezequiel sentado allí con un grupo también hablando de la política y hablando de las cosas que habían pasado allá en Jerusalén. ¿Cómo estaban las cosas allá? Por 5 años Ezequiel se sentó, sufrió con el pueblo. Y fue entonces, después de 5 años, que Dios ahora llama a Ezequiel. Pero imagínense ustedes, llama a Ezequiel no más para predicar destrucción, ahora para predicar restauración. No más para predicar esclavitud, ahora para predicar libertad. No más para predicar pobreza, ahora para predicar riqueza. No más para predicar muerte, ahora para predicar vida. ¿Y cómo lo podía hacer? Imagínense ustedes. ¿Ah? Es difícil. Déjenme decir una cosa, esto es el problema de la esclavitud. La esclavitud, hermanos míos, es mucho más que una circunstancia externa, ¿no es cierto? Cuando hubo esclavitud en este país y cuando se abolió la esclavitud en el 1865, después de la guerra civil, duró muchos años hasta que la esclavitud se borró de este país. Porque después de todo, la esclavitud es más que circunstancias externas. La esclavitud es una actitud interna que mucha gente tiene.
Si ustedes se ponen a pensar en su vida, en su trayectoria hasta aquí, si se ponen a pensar las decisiones que han tomado en su vida, en los caminos que han tomado, que han decidido, se van a dar cuenta que esas decisiones ustedes las tomaron o en contexto de amor, oigan bien, o en contexto de miedo en su gran mayoría, para no decir todas. Imagínense ustedes, se quedan en un trabajo, no porque les gusta, no porque lo tratan bien, porque si hay una cosa que nosotros podemos hacer, un mecanismo que utilizamos para defensa propia, es mentirnos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas se quedan en un trabajo solamente por contexto de miedo? Ay, que yo no voy a conseguir nada mejor. Ah, y se mienten, ¿verdad? Ah, no, mi jefe me quiere mucho. No, me tratan bien, ¿no? Yo recuerdo, en el año 1991, ya yo tenía 4 años de universidad. 4 años. Pero yo recuerdo que ya yo estaba cansado. Porque imagínense ustedes, me casé a los 19. Y yo, cuando me casé, mi papá es pastor. Pero cuando yo me casé a los 19, antes de casarme, yo tenía una escuela paga, la Universidad de Andrews paga. 75% más las becas que tenía. Cuando yo me casé, en el momento que me casé, ¿verdad? Ya no era dependiente, era como independiente, ¿no es cierto? Ahora sí, ahora tengo yo que bandeármela por yo mismo. Y yo recuerdo que yo trabajaba de policía en el pueblo y en la universidad 60, 70 horas. Imagínense ustedes, yo trabajaba hasta los sábados y yo lo justificaba como la policía lo justificaba, pero me afectó mi vida física, mental y espiritual. Y yo recuerdo que después de estar cansado, tomamos un break y vinimos para acá. Por eso fue que estuvimos aquí en Miami en el 92 cuando vino el huracán Andrews. Pero yo recuerdo que yo vine a trabajar, me conseguí un trabajo con un señor, él era una enfermera asistente, pero él tenía una clínica de esa de home care. Ahora, ¿recuerdan ustedes en esos años, en el 91, 92, cuando estaba el Medicare Front? Este señor, mira, era un abusador. Y yo recuerdo que el trabajo mío, sin yo saber qué era en ese momento, era ir a las oficinas médicos para buscar firmas de médicos acerca de pacientes, ordenando o tomando órdenes de pacientes que ellos nunca habían visto. Y el hombre, mira, era un abusador, pero yo, imagínense, no, que él me trata bien. Esto era mentira. Pero yo me mentía a mí mismo. ¿Cuántas personas conozco yo que se quedan en una relación, no por amor, sino por qué? Por miedo, ¿verdad? Cada decisión que hemos tomado la hacemos en contexto de amor o en contexto de miedo. Déjenme decir una cosa, mi deseo y oración de cada persona de esta iglesia aquí presente, de ahora en adelante, cuando vayan a tomar una decisión, diga, lo estoy haciendo por amor, Dios, a mí mismo, a mi familia y al resto, o lo estoy haciendo por vida. La misma Biblia, ese mismo Salmo 23, ¿no es cierto? Muy lindo, muy conocido, el Salmo 23 que dice, en el centro del Salmo, aunque ande, para cristianos, hermanos míos, no hay un puente, no hay un túnel que uno pueda cruzar, ¿verdad? Por el valle sin experimentar el dolor, el sufrimiento. ¿Qué dice el versículo? Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La promesa es doble. Dios nos promete a nosotros que de aquí a mañana va a haber un punto perfecto. Tenemos asegurado un futuro perfecto. Pero de aquí a mañana, ¿qué pasa? Dios está con nosotros. Y quiero terminar con esto, porque la pregunta es, ¿qué de aquí hasta mañana? Porque déjenme decir una cosa, no importa que yo venga aquí a predicarle a ustedes acerca de un mundo perfecto, de un futuro perfecto.
De aquí a mañana, en otras palabras, ¿y qué de hoy hasta mañana cuando Jesús venga? Pues imagínense ustedes, llega un viernes, el viernes, y tenemos todo bien. Tenemos todo bien. Tenemos un fin de semana muy lindo preparado ya. Nos llama el jefe y nos dice: Roy, te quiero ver a las 8 de la mañana el lunes. Se me dañó el día. Se me dañó el fin de semana, ¿cierto o falso? Porque, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Ah? ¿Qué malo yo hice? ¿Qué malo hice yo? Es lo primero que pensamos. ¿Por qué? Porque la mente humana se desvía por el lado negativo. Pero hermanos míos, recordemos nosotros, Dios tiene una historia larga y bella y poderosa con nosotros. Dios tiene con nosotros una historia donde está con nosotros desde el principio. Si nosotros nos olvidamos del pasado y lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces no hay problema. Pero Dios es Dios es nuestro Padre celestial. Tenemos una identidad basada en Dios. ¿Cómo comienza en la Biblia? Vamos a hablar más de esto en la tarde. ¿Cómo comienza el primer capítulo de la Biblia? Dios hablando: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, varón y hembra. Pensemos en eso. No importa dónde estemos, recordemos, somos hijos e hijas de Dios. Dios te ama. Dios está contigo. No importa por los problemas que nos encontremos en este mundo. Tráelos a Dios. Problemas de salud, tráelos a Dios. Problemas en el matrimonio, tráelos a Dios. El mensaje, hermanos míos, es este: cuando tú haces a Dios lo primero, lo último y lo mejor en tu vida, todo te saldrá bien al final, para la honra y para la gloria de Dios. Si pido que vean conmigo en la tarde, vamos a seguir hablando de esto, como dije, de una manera práctica ahora. Oremos. Oh Dios que estás en los cielos, gracias, oh Dios, porque nosotros, no importa dónde estemos, no importa en qué circunstancia nos encontremos, estamos seguros de nuestra identidad, somos hijos tuyos. Estamos seguros de nuestra vocación. Sabemos, oh Dios, de dónde venimos, creados a tu imagen. Sabemos dónde estamos. Y oh, gloria a Dios, sabemos para dónde vamos. Oh Dios, a llevarnos a casa. En un día, oh Dios, te pedimos que no sea muy lejano, pero es tu tiempo, no es de nosotros. Hasta ese glorioso día, desde aquí a mañana, oh Dios, oh, llévanos en la palma de tu mano, cerca de tu corazón, día tras día.